Yo les pedí a ustedes que estudiaran un texto, ¿no es cierto? Sí, les pedí que lo leyeran. ¿Sí se acuerdan? Hay muchos honestos que me dicen así. Es decir, sí es cierto, pero yo no lo leí. ¿Qué les pedí que leyeran? La parábola del buen samaritano. Parábola del buen samaritano. Ese es un nombre que le han dado los que hacen las versiones de la Biblia, ¿no? ¿Ya? Parábola del buen samaritano. No es un término bíblico, pero da algún sentido. ¿Y cuál es la idea importante de esa parábola? ¿Cuál es la idea importante de esa parábola? El texto que está girando en torno a esa parábola, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? A la compasión. El amor al prójimo. ¿Qué dijo? Sí, amor al prójimo. ¿Quién da más? Identificar al prójimo. Darle al prójimo. Desarrollar misericordia con el prójimo. ¿Ya? Fíjense que hay una pregunta que le hacen a Jesús que mueve la parábola, que da origen a la parábola. Es una pregunta que le hace un intérprete de la ley, ¿no es cierto? Recuerden que ese intérprete de la ley le hace a Jesús dos preguntas. Lucas capítulo 10. Le hace a Jesús dos preguntas. Versículo 25. La primera pregunta dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, note que se supone que el intérprete está pidiendo respuesta de algo que él ya conoce. Y quiere hacer quedar mal a Jesús. De pronto, en los términos que usamos nosotros hoy, de pronto logra acorchar a Jesús. Es decir, que Jesús conteste una barrabasada para luego señalarlo y decirle: tú eres un maestro de pacotilla, porque ¿cómo así que respondes de esta forma? Él lo hace para probarle, en el supuesto de que él lo sepa, porque él supone, el intérprete de la ley, que él como intérprete de la ley lo sabe. Y entonces le lanza la pregunta a Jesús: maestro. Ya, ese maestro suena a hipocresía, ¿no? Claro, si es para probarlo, entonces no lo está reconociendo como maestro. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesús, muy sabio, no se desgasta presentándole el examen al intérprete de la ley, porque él entiende la intención y dice: yo no le tengo por qué responder a su examen cuando usted ya sabe. Ahora, confirme usted que sabe delante de este pueblo ante quien me quiere hacer quedar mal. Dice, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dos cosas importantes, ¿no? Ya.
¿Qué está escrito? Eso es una cosa. ¿Cómo lees? Eso es otra cosa. ¿Ya? Que se complementan. En la ley está escrito algo al respecto, pero cómo lo leo yo depende de las ideas que yo tenga. Depende de los énfasis que yo quiero hacer. Fíjese que al final ese cómo lees se está refiriendo a qué interpretación hace de eso que dice la ley. ¿Ya? Esa expresión es interesante. Jesús está demandándole a un intérprete que interprete. Recuerden que una cosa es leer y otra cosa es interpretar. Eso aún en la música se da, ¿no? Una cosa es que usted sepa leer una partitura y la puede leer y usted sacar la partitura. La cosa es que la interprete y que su interpretación tenga validez, que se ajuste un poco a lo que quiso expresar el compositor con la partitura. Así es con los escritos. Una cosa es que usted lo sepa leer y otra cosa es que usted lo sepa entender. Y la pregunta que está haciendo allí es, ¿usted qué sabe que dice la ley? ¿Y cómo lee usted, cómo entiende usted eso que dice la ley? El intérprete entonces tiene la oportunidad de sacar a la luz su gran conocimiento. Dice el versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Si usted lee Deuteronomio 6:5, busque Deuteronomio 6:5 y descubra si exactamente lo que dice el intérprete es lo que dice el texto de Deuteronomio 6:5. ¿Sí? Deuteronomio 6:5. La ley dice esto. ¿Cómo lo leo? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. En Deuteronomio, ¿cómo dice? Con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Qué le agregó el intérprete? Con toda tu mente. Fíjense ustedes que quiere decir que el intérprete está ya elaborando una perspectiva para la época donde hay un área que en el espíritu de los griegos se plantea, que es la mente, y el intérprete quiere abarcar esa posibilidad de que se quede por fuera un área, que el área mental, como lo entiende el mundo grecorromano, distinto un poquito de lo que en la forma primitiva del texto lo entiende el israelita en Deuteronomio 6:5. Y dice, por si las moscas, ¿no? Es decir, por si alguien considera que queda un área sin incluir, metamos el término mente, aunque se entiende que en las expresiones que tienen que ver con todo tu corazón, está incluyendo posiblemente el elemento mente, pero el intérprete abarca. Eso quiere decir que quiere ser exhaustivo. A Dios hay que amarlo con todo.
A Dios hay que amarlo con todo, y eso a los intérpretes de la ley se les avala. Ellos conocen el texto, ellos entienden el texto. Pero miren ustedes que el mandamiento no se concreta allí. El mandamiento incluye algo más. Fíjense que son dos textos en uno, ¿ya? Y en la forma como lo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un texto que no está en Deuteronomio. El texto lo mencionábamos en Levítico 19, hace 8 días lo mencionábamos, ese texto de amar al prójimo. El hecho de amar al prójimo es el objetivo final de todo lo que nosotros hagamos en nuestra relación con el prójimo. Todo lo que yo haga en mi relación con Dios me lleve a amar a Dios. Eso es lo que Dios me pide, que en todo lo que yo haga en mi relación con Él, yo pueda amarlo a Él con todo lo que yo soy, que no haya un área de mi vida que no esté vinculada afectivamente a Dios. Ese es el gran mandamiento, ¿ya? El gran mandamiento que yo lo puedo practicar de muchas formas y que en la ley, en el decálogo, se plantea colocando el mandamiento de no colocar delante de Él un Dios distinto. El mandamiento, ¿qué dice el segundo mandamiento? No, el segundo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en la creación. No vas a hacer imagen ninguna, porque si me amas, tú no me comparas con nada de lo que existe, porque el amor a Dios me deja ver a Dios como alguien que es mucho más que cualquiera de las cosas creadas que existen en este mundo o que existen en este universo. Ese es un principio fundamental. No vas a rendirle culto a nada que tenga que ver con la creación. A la creación no le rindes culto porque el culto es solo para mí. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Exactamente. Fíjense que en la práctica todas esas cosas se van metiendo dentro de la estructura del amor a Dios. Si yo me relaciono con Dios y en la medida en que mi relación con Dios va creciendo, yo amo más y más a Dios, todo eso se da por entendido sin necesidad de decir estoy cumpliendo con el primero, el segundo o el tercer mandamiento del decálogo. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Guardar el día de reposo. Noten ustedes que toda mi relación con Dios, establecida en el orden de la ley, se reduce al hecho de que yo me acerque a Dios y en mi relación con Dios pueda crecer mi amor hacia Él. ¿Sí? Usted puede decir, yo no coloco otro Dios distinto a Jehová mi Dios, no le voy a rendir culto, no voy a practicar la idolatría, no voy a profanar su nombre y voy a guardar el día de reposo. Y de pronto hacer eso como una cosa racional, inteligente, de imposición, y eso funciona, pero se queda corto, porque a veces no crece como algo más grande, y lo más grande es poder amar a Dios. ¿Ya? Lo más grande
el punto culminante de mi relación con Dios es poder amarlo. Y en relación con el prójimo, todo lo que se establece en los otros mandamientos en relación con el prójimo se reduce a ese hecho que, como dice el intérprete de la ley, que yo pueda llegar a amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, que yo pueda ver a mi prójimo de la misma forma que yo me veo a mí mismo. Yo puedo valorarlo o apreciarlo como me aprecio a mí mismo. Ahora, todo conduce ¿a dónde? ¿Hacia dónde van todos los factores vinculantes que nosotros tengamos en la vida? A crecer en el amor. A amar. ¿Ya? Que yo llegue a amar. Por tanto, todos mis encuentros con los seres humanos debe meterme en un interés creciente para poder amar a esas personas, porque es solo desde el territorio del amor que yo puedo establecer un vínculo válido, el vínculo perfecto, el vínculo ideal con el otro ser humano, con Dios, y que desde allí yo pueda tomar todas las decisiones pertinentes en mi relación con el otro ser humano. Y eso quiero dejarlo claro. Si yo mi relación con alguien la dejo en un punto donde el amor no sea el elemento hacia donde va desarrollándose esa relación, mis manejos, mis actitudes, mis factores vinculantes y todas mis decisiones a nivel de esa relación quedan expuestas a decisiones equivocadas que pueden dañarme la vida a mí o pueden abrir puertas para que se dañe la vida del otro. ¿Por qué? Porque mi relación se quedó corta en su desarrollo y mis decisiones pueden ser tomadas con muy pocos elementos de juicio para hacer lo correcto. Por ejemplo, usted se acerca a alguien y establece una relación de amistad, pero esa relación de amistad usted no la deja crecer mucho. ¿Por qué? Porque ve que la otra persona tiene sus limitaciones, que la otra persona es una persona de pronto maliciosa, que la otra persona está buscando lo suyo. Y entonces usted dice, yo con me voy a cuidar mucho y voy a negarle el vínculo del amor. ¿Ya? Y usted dice, tengo razón para hacerlo. Y Dios le dice, si usted por temor, muchas veces es el temor, otras veces son nuestros complejos, otras veces son nuestros sentimientos de culpa, otras veces son nuestras indisposiciones, nuestra ira, nuestro resentimiento, nuestro odio, que hace que nosotros detengamos el crecimiento afectivo en ese vínculo. Es decir, que digamos, yo a esa persona la distancio. ¿Por qué la distancia? Porque la odio, porque me fastidia, porque esa persona le tengo miedo, esa persona es muy dañina. Entonces Dios dice, sabes que eso puede ser cierto, esa persona es todo eso, pero tú necesitas elaborar una estructura afectiva para que de esa forma tú le quites a esa persona el poder de hacerte daño a ti o tú no permitas que esa persona con sus actitudes te haga daño a ti. Si tú no desarrollas tu estructura afectiva
aún en relación con esa persona, hacia los niveles de la demanda que yo te coloco, que es que lo ames, y esto es lo escandaloso del asunto, a niveles inferiores del amor, esa persona podrá lograr hacerte mucho daño porque no podrás impedirlo por tu estructura afectiva. Qué escandaloso, ¿no? Por eso cuando el Señor Jesucristo a nosotros nos dice que si amamos a los amigos y si amamos a las personas que se comportan bien con nosotros, no estamos haciendo nada distinto de lo que hacen los gentiles. ¿Ya? Y entonces nos pone un objetivo más alto. ¿Lo han leído? ¿Y cuál es el objetivo más alto? Amar al enemigo. Amar al enemigo. Usted dice, ¿cómo así? Eso no tiene sentido. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Jesús dice, lo explico de esta manera. Jesús dice, ámalo, porque si logras amarlo, tu enemigo no podrá hacerte daño. Y tú no podrás dañarte a ti mismo a través de las condiciones negativas de tu enemigo. Si tú te quedas con tu enemigo en un territorio donde ha crecido o está creciendo un resentimiento por todo lo que él hace, por todo lo que él busca conseguir en ti, por todo el impacto negativo de su vida, y tú dices, es que él no se merece sino mi odio, mi desprecio, tú terminas tocado de una forma tan negativa que al final tu enemigo logra hacerte daño. Si tú te resientes con tu enemigo ya ganó la victoria. Tu enemigo ya logró su objetivo. Tu enemigo ya te agredió y desestabilizó las condiciones internas de tu vida. ¿Cómo lo puedes evitar? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el elemento, la dosis que necesitas preventiva? Como se usan las vacunas, ¿ya? Como se usan las vacunas. ¿Cuál es la vacuna contra el poder de tu enemigo? Es el amor. Es el amor. Ámalo. Ámalo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿es posible amarlo? ¿Sí es posible? ¿Sí es posible? Su silencio es elocuente. No, pero yo entiendo el silencio, ¿no? Yo entiendo el silencio. Es que uno se tiene que preguntar, ese tipo, lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, su malicia, su perversidad. Mire cómo logró esto y esto, eso. ¿Qué es lo que se merece ese tipo de parte suya? Entiendan, fíjense ustedes que esta es la cosa más extraordinaria del principio bíblico. Esa es de las áreas más poderosas de la claridad del pensamiento revelado en la Biblia. ¿Ya? Ese enemigo que usted dice, lo único que merece es que yo lo odie con todas mis entrañas. ¿Ya? Cuando usted entiende el asunto desde esa perspectiva, usted sin darse cuenta abrió la puerta para que esa persona mala, perversa, maliciosa, entrara al interior suyo e hiciera todo el daño que quisiera hacer. ¿Ve? Y con eso
usted se convierte en una persona impotente para evitarlo. Porque cuanto más crezca su odio y su resentimiento y su mala voluntad hacia esa persona y ese deseo de que las cosas malas se ensañen en esa persona, cuanto más crezca eso en usted, más destrucción se está dando en el interior de la vida suya. Por tanto, a esa persona no le va a pasar nada por su deseo. Si depende de su deseo, eso no va a pasar nada. Pero a usted sí le pasa lo peor. ¿Por qué? Porque usted quedó expuesto a un territorio de interpretación maligno que no le permite a usted salvarse de la mala voluntad del otro. ¿Ve? Queda usted metido en ese ambiente agresivo, maligno y perverso del otro porque logró atraparlo a través del sentimiento que le despertó a usted. ¿Ya? Es más o menos en el dicho de la canción popular. Ódiame. ¿Cómo es que dice? Por piedad yo te lo pido. Por piedad yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Es decir, si usted se olvida de mí y a usted no le importa ya mi vida, esa es mucha derrota para mí. Porque no la afecté de ninguna manera, no le toqué su vida, no dedica usted tiempo a pensar en mí después de que se nos acabó todo esto y a usted le resulta un comino la vida mía, así que yo pasé por la vida suya sin pena ni gloria. Pero si usted me odia, quedaré yo convencido quedaré yo convencido de que yo te afecté, ¿ya? Que me amaste, mujer, con insistencia, porque ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Eso tonto que está diciendo esa canción, muy tonto, porque eso es lo más bobo que se puede decir. Hermanos míos, es la realidad del impacto del impacto que producen las personas en nosotros cuando despiertan en nosotros condiciones negativas. ¿Por qué? Porque en la medida en que más afectación tenga mi vida, más territorio de control le estoy dando al otro. Si yo odio a alguien, esa persona tiene la honrosa dignidad de que está viviendo en mi cabeza todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo lo que pienso, lo pienso en función de esa persona. De hecho, deseándole lo peor. Pero a él no le importa. A él lo que le importa o a ella lo que le importa es que ella o él esté todo el tiempo siempre en mi mente. Y lo logró. Lo logró. Ocupó un sitio privilegiado que ni mi madre tiene. Porque a veces no pienso tanto en mi madre como pienso en esas personas a las que les tengo fastidio, a las que no resisto, a las que quisiera escuchar cosas malas acerca de ellos. Y yo no me doy cuenta que el daño no lo está recibiendo el otro.
yo no me doy cuenta que el daño me lo estoy haciendo yo a mí mismo. ¿Quedó claro? ¿Cómo me libero? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo impido que eso se dé? ¿Cómo le quito a ese otro el derecho de enseñorearse de áreas de la vida mía? ¿Cómo? La Biblia nos propone la fórmula sencilla. Nos dice, ámalo. Ámalo. ¿Ve? Ámalo. Y si tú lo amas, lograrás lo más grande que produce el amor: ser libre de aquel a quien amas. ¿Sabían ustedes eso? La gente dice, es que si yo amo, quedo prisionero del otro por mi afecto. No. Porque recuerden que amor no es un sentimiento. ¿Sí recuerdan que lo mencionábamos hace 8 días? Amor no es un sentimiento. Amor no es una pasión. Amor no es un estado emocional. Amor es una decisión que yo tomo y construyo como espacio de relación paso a paso. Por tanto, el amor no está dependiendo de mis sentires, sino de mis decisiones voluntarias. Y cuando yo logro construir algo así, soy libre porque yo no me engaño. No genero ni ilusión ni pasión, sino que genero un vínculo realista en donde esa persona es valiosa para mí en lo que ella es, y por tanto el trato que le doy corresponde muy directamente a lo que es esa persona, al derecho que tiene, al valor que tiene, a la claridad de sus actitudes, a la objetividad de sus posiciones. Por tanto, al amar yo a mi enemigo, soy libre de mi enemigo. ¿Y cómo hago yo para amar a mi enemigo? Porque en primer lugar comienzo a tener una visión clara de cuál es el problema de mi enemigo. ¿Ya? Voy descubriendo que mi enemigo tiene problemas en él. Y en cambio de darme rabia y en cambio de despertar el deseo de que se le corte la cabeza, comienzo a despertar en una motivación sincera, misericordiosa, compasiva, exactamente, como esa actitud de que esa persona encuentre respuestas oportunas a sus limitaciones, y le pido a Dios por esa persona en su limitación. Lo que pasa es que como ya lo veo realísticamente, yo no le abro espacios que yo no debo abrirle porque es mi enemigo. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Es que uno por amor no es que abra todas las puertas. El amor no abre todas las puertas. El amor es selectivo en las puertas que permite que se abren de acuerdo a quién es cada quien. Porque el amor me permite descubrir quién es cada quien. Y sé que Juan es diferente de Pedro. ¿Ya? Y que por tanto mi relación con Juan tiene unas características y mi relación con Pedro tiene otras características distintas. Y a cada uno le entrego lo que le debo entregar en función de su particularidad, sin abrir espacios a territorios que no tienen sentido abrirlos cuando conozco quién es la otra persona. Ese es el amor. Una de las cosas grandes que produce el amor, escuchen esto, una de las cosas grandes que produce el amor es que yo aprendo a descubrir qué debo esperar de cada quien. ¿Sí? ¿Qué puedo esperar yo de alguien? De hecho, no es malo que yo desarrolle expectativas respecto a las personas en la particularidad de cada uno de ellos.
Pero lo que yo no hago cuando amo es generar una ilusión. Escuchen, cuando amo yo no genero ilusiones, porque la ilusión es un sentimiento basado en lo que ignoro. Ilusionarme con alguien es crearme un cuento desconociendo o actuando a espaldas de la realidad de lo que es esa persona. Esa es la ilusión de los enamorados. Los enamorados se ilusionan. ¿Y por qué se ilusionan? Porque ni se conocen a ellos ni conocen al otro. Y cuando uno parte de ese territorio de desconocimiento, uno construye espacios relacionales con expectativas que son ilusas. Imagínense, yo me ilusiono con una muchacha, digamos, o no yo. Me vendí. El muchacho se ilusiona con una muchacha. Mejor aclaremos el asunto. El muchacho se ilusiona con una muchacha. ¿Y cuál es la ilusión? Es que ella es tan dulce, ella es tan tierna. Yo me imagino casado con esa mujer tan dulce, tan tierna. Cuando él llega a hacerle visita a la casa, nota que los cuñados le hacen. Ellos sí conocen a la chica, él no, él tiene una ilusión. Y se aproxima la suegra y le dice, ¿y ustedes cuándo es que se casan? ¿Por qué? No, cásense rápido. ¿Y por qué quiere que nos casen? Es que yo quiero que mi hija sea feliz con usted. Pero no le dice, es que quiero que se vaya esa tigresa de allí de la casa, porque es insoportable en la casa y que le vaya a fregar la vida a él. Pero como él no la ama, es decir, él no ha crecido en estructura afectiva, él no puede identificar esas cosas en ella. Y todavía sostiene una relación basada en una ilusión. Cuando se casa y comienza a aparecer la fiera, entonces le dice él a ella, usted ha cambiado mucho. Ella le tendría que contestar, no, yo no he cambiado y usted tampoco, porque usted es el mismo bobo de siempre. Decir, ¿cómo es posible que no haya visualizado quién es ella? Si tuvo 1 año y medio para ver eso. Pongámosle 1 año. En 1 año, ¿cómo no visualiza quién es quién? ¿Cómo no se las ingenia para descubrir qué hay allí de fondo? ¿Y todo por qué? Porque sus relaciones no son profundas, no están basadas en cosas objetivas, no es el interés auténtico por la persona, sino el deseo que tiene que la persona llegue a resolverle cosas suyas. A eso lo llamamos amor, pero eso no es amor, eso es estar enamorado. Y estar enamorado es ser uno un iluso, y el iluso siempre se engaña. ¿Quedó claro lo que estoy diciendo? El mandamiento del amor no es una cosa de obligación sentimental, hermanos míos. Qué cosa más ingenua pretender que Dios nos diga, es que usted tiene que amarlos a todos, desbordarse sentimentalmente por todos. Eso no es cierto. Dios no dice eso. Dios lo que dice es, si te relacionas con él o con ella, profundiza tu vínculo y conoce quién es quién. Y conócete a ti mismo y establece un vínculo en la realidad. Ese vínculo en la realidad te permite disfrutar lo disfrutable del otro y te permite a ti colocar márgenes, límites en territorios en los que hay que colocar límites. Todas las relaciones
tienen límites. Todas. ¿Ya? Si usted no genera los límites apropiados, si usted coloca el límite en un territorio que no debe colocarlo, usted daña el espacio relacional. Pero si usted no coloca el límite donde debe colocarlo, usted daña el espacio relacional. Las relaciones no se pueden establecer desde cualquier territorio y a sus anchas. El único que tiene derecho a eso es Dios. Porque sabemos, por otro lado, que todo lo que Dios busca es nuestro bienestar. Aleluya. Pero hermanos, nosotros hacemos unas relaciones que son relaciones venenosas, enfermizas, relaciones peligrosas, mal establecidas, mal ordenadas. Todo porque nuestra estructura afectiva no da y porque no profundizamos el espacio de relación con esa persona. Nunca hacemos nada por ir descubriendo qué hay allá, en el interés genuino de encontrarnos con un alguien en el territorio real de ese alguien y en el territorio real nuestro, porque cuando damos nuestro vínculo, no damos el vínculo con la realidad nuestra, sino que escondemos nuestra realidad y presentamos un personaje, ya una representación que no necesariamente desnuda las condiciones reales nuestras y por tanto los espacios relacionales que establecemos son ficticios, son engañosos, son mentirosos, son superficiales, no dan para más. No dan para más. ¿Cuál es el principio bíblico para superar todo eso? Que lleguemos a amar. Aleluya. Aleluya. ¿Quedó claro, hermanos míos? ¿Tiene sentido eso? Que comiencen a abrirse nuestros ojos. No hemos entrado a la parábola, ¿no? Nos quedamos allí en la puerta de entrada de la parábola. Pero yo quiero que vayan captando esa idea, porque es que después del mensaje de hace 8 días, más de uno me está diciendo, pastor, lo que usted dijo a mí me genera un conflicto. Y yo le digo, ¿cuál es el conflicto? Que el conflicto es que usted dice que yo debo amar. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer con una persona así? Fíjense que cuando se genera esa inquietud, lo que uno descubre es que el concepto del amor está muy, digámoslo así, muy mal elaborado. Es decir, los términos con los que se define el amor no son reales, no son ciertos. Y cuando uno trata de entender un mensaje bíblico, primero tiene que entender el sentido de las expresiones bíblicas. Y cuando a nosotros nos piden amar, inclusive a nuestro enemigo, que es un tema especial que quiero tratar, nos está pidiendo otra cosa que simple manifestación sentimental, que simple expresión emocional. ¿Ya? Nos está pidiendo otro tipo de actitud, otro tipo de postura. Pero el amor no es solo como un sentimiento para que el otro aproveche el espacio nuestro, sino que el amor es un sentimiento salvador. No un sentimiento, perdón, es un vínculo salvador. Es un vínculo salvador. Es un vínculo establecido en un territorio donde la relación no me va a hacer daño. Si en lo mínimo yo logro que la relación con alguien no me haga daño o yo no lo pueda usar para hacerme daño, con eso, hermanos, ese vínculo ya es un vínculo válido. Pero si yo me meto en una relación para dañarme la vida allí, ¿ya? Si yo me acerco a alguien para dañarme la vida, si yo me alejo de alguien para dañarme la vida, fíjense que a veces nos alejamos y nosotros creemos que es protegiéndonos y nos estamos dañando la vida. Si yo me alejo de alguien para dañarme la vida, hermanos, eso es una desgracia. Lo mejor que me podía pasar es vivir en un desierto donde no haya nadie con quien me relacione,
para evitar que mi vida sea afectada. ¿Ves? No. Yo puedo relacionarme hasta con el mismo diablo. Y puedo lograr que mi relación con el diablo no me dañe. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dar territorio al diablo para que me dañe. ¿Ya? Porque son mis decisiones al final. Todas son mis decisiones. Todo es territorio de posturas mías, actitudes mías, interpretaciones mías, el juego de intereses y de valores que yo tenga. Todo lo hago yo. El otro no hace nada. Todo lo hago yo. ¿Ya? Y todo el tiempo estamos expresando las cosas malas que nos han hecho y estamos dejando ver que lo peor que nos pudo pasar en la vida fue encontrarnos con fulano de tal, sutano, perencejo. Hermanos, si yo sigo el mandamiento de Dios, el principio de Dios, ¿no? La relación con mi enemigo es una relación constructiva. Y es mi enemigo. Y es una relación constructiva, como la debo usar constructivamente. ¿Por qué? Porque no tiene por dónde dañarme mi enemigo si yo lo vinculo por el territorio válido que debo vincularlo. ¿Va quedando claro, hermanas, la verdad? Así es, hermanos. Así es. Por eso esos hermanos que en este tiempo no me quieren hablar, yo les digo en el nombre del Señor, ámeme, para que pueda ponerme a distancia suya sin que usted con eso se dañe la vida, si es que usted me puede ver como enemigo. Pero si llega a amarme, de pronto hasta descubre que yo no soy su enemigo. Y entonces usted podrá disfrutar la relación con un alguien que quizás le aporte mucho más de lo que usted cree que puede estarle dañando su vida por las interpretaciones que usted está haciendo ahora. ¿Estoy hablando claro? Dese la oportunidad de crecer hacia donde Dios manda que crezcamos. Y desde allí, usted justifique sus posturas relacionales, porque el que ama toma posturas siempre edificantes en la relación que establezca con todo el mundo. Y que Dios nos ayude. Pónganse de pie, por favor. El hombre le dice a la mujer, ¿usted me ama? Y ella dice, sí. Y él le dice, entonces, volvamos a vivir juntos porque usted me ama. Y ella dice, precisamente porque lo amo, yo nunca más volvería a vivir con usted. Eso es absurdo. Si me ama, ¿quiere decir que me perdonó? ¿Quiere decir que las cosas vuelven a ser lo mismo? No. Sí lo amo, sí lo perdoné. Es decir, quiere decir que yo ya no me daño más la vida con usted. Por eso lo perdoné. Pero ya descubrí que usted en ese cuento relacional es genio y figura hasta la sepultura. Usted no va a cambiar. Usted va a seguir siendo el mismo y le voy a respetar eso. Por tanto, yo no tengo ningún interés de relacionarme con una persona que en eso no va a cambiar. Eso quiere decir que mi relación con usted tiene límites. Y están los límites bien definidos
Y yo no tengo problema. Por eso puedo decirle que lo amo. Pero no es un amor de sentimiento, sino un amor de claridades, de objetividad. Me he interesado sinceramente por saber quién es usted. Y al enterarme de quién es usted, sé que en la relación conmigo usted no tiene ningún lugar, no tiene por qué ocupar un lugar. Y quiero que entienda que oro para que Dios lo ayude y tenga misericordia de usted, porque usted se está dañando la vida a usted mismo. Esas claridades, hermanos, eso es muy distinto de esos rencores, esas cosas, esos sentimientos desbordados porque están heridas las personas, agobiadas por la maldad, por la crueldad del otro. Hermanos míos, Dios nos quiere salvar. Aleluya. Dios nos quiere salvar. Y Dios nos quiere liberar del impacto de los otros. No le demos a los otros el lugar que no deben tener, démosles el lugar que deben tener, porque se lo merecen, se lo merecen. ¿Por qué? Porque cada quien en justicia merece lo que debe dársele. ¿Quedó claro? Padre eterno, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en el entendimiento de todas estas cosas, en la clarificación de todos estos propósitos que edifican nuestras vidas y despiertan nuestra sensibilidad para llevarnos, Señor, a la obediencia clara de tus propósitos con cada uno de nosotros. Bendícenos, Dios mío, con la expresión generosa de tus razones, Señor, de tu luz, de tu iluminación absoluta para poder ver todos los rincones de nuestros espacios relacionales y poder tomar posturas objetivas y posturas saludables. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, gracias por todo lo que nos permites, Señor, recibir, por todo lo que nos permites alcanzar. En el nombre de Jesús te pido que guíes la vida de mis hermanos y que sus relaciones cada vez tengan más sentidos y que sus espacios de encuentro tengan cada vez más claridad y sobre todo, Señor, más realización en ellos. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén.